Hola a todos, bienvenidos a Librolandia. Hoy los vamos a meter de lleno con un hueso duro de roer. Tenemos sobre la mesa unos fragmentos de Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. La misión, si la aceptáis, es desgranar este novelón y sacar sus claves sobre la culpa, la fe, el caos familiar, vamos, sin tener que enfrentarse a las 800 páginas de golpe. Que ya intimida, ¿eh? Pero es que presentarlo como un drama familiar es la mejor puerta de entrada, porque eso nos atrapa. Pero Dostoyevsky usa esa familia, ese caos, como un laboratorio para las grandes preguntas de la humanidad. Es un campo de batalla filosófico, pero disfrazado de culebrón del siglo XIX. Totalmente. Y en el centro de ese campo de batalla, como una especie de agujero negro, está el padre, Fyodor Pavlovich Karamazov. Los textos lo pintan como, bueno, es que es inolvidable. Cínico, egoísta, un vividor y sobre todo un bufón. Él mismo llega al monasterio y le suelta al starets Zósimo: «Reverendísimo padre, tiene usted ante sí un payoso», tal cual. Y la respuesta del starets es una de las claves de toda la novela. No le echa la bronca, no. Le dice, no se avergüence de sí mismo, pues de ahí viene todo el mal. Vaya. Dostoyevsky ya nos está diciendo ahí que esa bufonería no es alegría, es una máscara. Es un mecanismo de defensa que nace de una vergüenza profundísima de sí mismo. De hecho, el propio Fyodor luego lo admite, dice, soy un payaso por vergüenza, solo por vergüenza. Es que le da una capa de complejidad que no te esperas de primeras. No es el típico malo, es un hombre que se odia. Y claro, de este hombre caótico salen unos hijos que son cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. Cada uno es como una reacción a él. Exacto. Son como tres caminos que nacen del mismo desastre. Empecemos por Dmitri, por Mitya. Si el padre es caos mental, Mitya es puro instinto. Es el hombre de acción, pasional, visceral. Y el motor de la trama arranca con su pelea con el padre. Pero una pelea a muerte. Sí, no es algo abstracto. ¿Qué va? Se pelean por dinero y para colmo por la misma mujer, por Grushenka. Los fragmentos describen una escena de una violencia que Mitya lo agarra de los dos únicos mechones de pelo que le quedaban y lo estampa contra el suelo. Es que Mitya es la encarnación del alma sensual, como la llama Dostoyevsky. Vive a través del instinto, del deseo, de la rabia. Pero lo fascinante es que no es solo un bruto. Hay una nobleza muy extraña en su tormento. Su sufrimiento es real. Se desprecia a sí mismo, pero es que no puede evitar ser quien es. Está atrapado en esa contradicción de sentirse noble y vil al mismo tiempo, y eso lo consume. Y del extremo de la pasión nos vamos al otro, a su hermano Iván. Iván es todo lo contrario. Intelecto frío, racionalidad, distancia. Los textos dicen que su visita a la casa es como un misterio. Parece un observador analizando el desastre. Es el que se atreve a poner la bomba sobre la mesa. La de no hay Dios. Exacto. Iván es la bomba filosófica de la novela. Él se enfrenta al gran problema de la modernidad. Si no hay Dios, ni inmortalidad, ni juicio final, ¿qué es lo que sostiene la moral? Y su conclusión es lógica y a la vez aterradora. Si no hay consecuencias eternas, entonces todo está permitido. Y ojo, que no es algo que él celebre. Es una idea que lo tortura, porque entiende las implicaciones monstruosas que tiene. Es veneno puro. Y para completar este trío nos queda Alyosha, el pequeño, el contrapunto absoluto a todos. Es novicio en un monasterio, un alma que los textos describen como pura, querida por todos, incapaz de juzgar a nadie. Dostoyevsky nos lo presenta como el héroe de la historia. Alyosha es como el catalizador. Su empatía y su fe le permiten conectar con la humanidad de todos, hasta con la de su padre. Y aquí hay un momento en los fragmentos que es clave y muy misterioso, cuando su maestro, el starets Zósimo, se encuentra con los hermanos y de repente hace una reverencia profundísima, se postra en el suelo pero solo ante Dmitri. Sí, esa escena es rarísima. Nadie entiende nada. ¿Por qué ante Dmitri? El más violento, el más escandaloso. Exacto. Todos se quedan de piedra, pero es un gesto profético. El starets no se inclina ante el pecado de Dmitri, sino ante el inmenso sufrimiento que le espera. Es como si viera todo su camino, la caída brutal y, a través de ese mismo sufrimiento, la única posibilidad de redención que tiene. Es genial. Y no podemos olvidarnos de Smerdiakov,
el cuarto hijo, el ilegítimo, que además es el sirviente, un personaje que se mueve en las sombras, resentido, observándolo todo. Iván dice de él algo que te pone los pelos de punta. Formará parte de la vanguardia cuando llegue el momento. Smerdiakov es el resultado tóxico de todo esto. El hijo no reconocido de Fiódor y la encarnación, digamos, perversa de las ideas de Iván. Es la prueba de que las ideas no son inofensivas. Flotan en el aire hasta que alguien como él las coge y las convierte en acción. Vale, tenemos a esta familia que es la definición de disfuncional. Y de repente los textos nos sacan de ahí y nos meten en un monasterio. El contraste es brutal. ¿Qué busca Dostoyevski con esto? Busca presentar la alternativa. El monasterio no es solo un sitio, es un espacio ideológico. Es el mundo que funciona con un principio opuesto al egoísmo de los Karamazov, y el centro de ese mundo es el Starets Zósimo. Hay una escena increíblemente tierna donde consuela a unas mujeres creyentes, sobre todo a una madre que ha perdido a su hijo. La llama la antigua Raquel que llora a sus hijos. Conecta su dolor con un dolor universal. Es una escena de una empatía sobrecogedora. Exacto. Y ese es el ideal de fe para Dostoyevski. No una fe de dogmas, sino una fe activa basada en el amor, en la compasión, en salir al encuentro del dolor del otro. Y justo lo contrapone con el cinismo de Fiódor, que va al monasterio a montar el numerito. O sea que tenemos, por un lado, esta fe de empatía radical y, por el otro, la demolición intelectual de Iván. Y aquí llegamos a una de las cumbres de la literatura que se mencionan los fragmentos. Su poema, La leyenda del Gran Inquisidor. Lo fascinante aquí es la potencia del argumento. Iván se imagina que Cristo vuelve a la tierra, en la Sevilla del siglo XVI, en plena Inquisición. Y claro, hace un par de milagros, la gente lo reconoce. Y lo arrestan. Y lo arresta el gran inquisidor, un cardenal anciano. Y lo encierra. Arrestar a Cristo, vaya premisa. Y el núcleo es el monólogo del inquisidor en la celda. Le echa en cara a Cristo haberle dado a la humanidad el don más terrible de todos, la libertad de elección. Le dice que es una carga demasiado pesada, que la gente no quiere ser libre porque la libertad implica duda y sufrimiento, que lo que la gente anhela de verdad es que alguien les quite esa carga y les dé a cambio milagro, misterio y autoridad. O sea, que la Iglesia, o al menos la del Inquisidor, ha corregido la obra de Cristo para hacer a la gente feliz. Eso es. Aunque sea a costa de su libertad. La gente prefiere ser esclava feliz a ser libre y estar atormentada. Precisamente. Es un argumento demoledor. Es una crítica brutal no solo al ateísmo, sino a cualquier estructura de poder, religiosa o política, que te promete seguridad a cambio de libertad. Y lo que es terrorífico es que, mientras lo lees, una parte de ti piensa, pues algo de razón tiene el inquisidor. Es que esa pregunta sigue totalmente vigente hoy. ¿Cuánta libertad cedemos por comodidad o seguridad con la tecnología, la política? El argumento es increíblemente moderno. Completamente. Y la única respuesta de Cristo en toda la leyenda es, al final, acercarse al viejo y besarlo en los labios. Un acto de amor puro frente a un argumento de poder. Y toda esta tensión entre la fe y la duda llega a un punto de ruptura con la muerte de Zósimo, del Starets. Había una expectación enorme. Todos esperaban un milagro, ¿no? Que su cuerpo, como el de los santos, no se corrompiera. Sí, era la prueba de fuego, el momento en que la fe se tenía que hacer tangible. Pero ocurre justo lo contrario. De su cuerpo empieza a salir un olor nauseabundo, un hedor de corrupción que se extiende por todas partes. Y claro, los cínicos se burlan y los creyentes sufren una crisis de fe terrible. Incluso Alyosha, que es el pilar, se tambalea. Para él es un golpe devastador. Madre mía. Este episodio es crucial. Es Dostoyevski diciéndonos que la fe no puede basarse en milagros. La verdadera prueba de fe es precisamente cuando los milagros no ocurren, cuando la realidad es fea, huele mal, y la justicia divina parece que no existe. La crisis de Alyosha es el verdadero inicio de su viaje espiritual en el mundo real. Y en ese mundo real, podrido y sin milagros, es donde todo estalla. Fyodor Pavlovich es asesinado y todas las pruebas, pero absolutamente todas, apuntan a Dmitri. Es que el caso parece cerrado. Había amenazado al padre en público, gritando que volvería a por 3.000 rublos. Lo vieron huyendo del jardín esa noche. Tenía las manos ensangrentadas, y un testigo clave, el sirviente Grigori, dice que vio la puerta del jardín abierta justo después de que Mitya saliera corriendo. Pero la defensa de Dmitri se basa en una historia que suena, a locura. Su explicación sobre el dinero. Sí, su historia sobre el dinero. Él afirma que de los 3.000 rublos que le había dado su prometida, Katerina Ivanova, él solo se gastó la mitad en una fiesta con Grusenka, y que los otros 1.500 los cosió en una bolsita de tela que llevaba colgada al cuello.
A ver, tengo que decir que esa historia suena a la peor excusa del mundo. Parece la típica mentira que se inventa un culpable sobre la marcha. ¿Esto es creíble psicológicamente? Ahí está la genialidad. En la superficie es la peor coartada de la historia, sí. Pero si piensas en cómo es Mitri, es tan específico, tan extrañamente coherente con él, que empieza a sonar a verdad. Es una mezcla de un gesto súper romántico, quería tener ese dinero para huir con Grushenka y no parecer un mendigo, y una vergüenza terrible por haber robado la otra mitad. Es un acto deshonroso y orgulloso a la vez. ¿Tan complicado como él? Exacto. Una mentira simple sería más creíble para el jurado, pero esta verdad tan rara es mucho más fiel a su alma. El problema es que, claro, no se lo cree nadie. Pero la cuestión de la culpa aquí va mucho más allá de quién mató a quién. Las conversaciones entre Iván y Smerdiakov son la clave de todo, y son escalofriantes. Son el corazón oscuro de la novela. Smerdiakov, después del crimen, se encara con Iván y le dice una de las frases más terribles de la literatura. El asesino principal, el único, fue usted, y no yo, aunque fui yo el que mató a su padre. Uf, qué demoledor. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que Smerdiakov fue la mano, pero Iván fue la mente. Smerdiakov actuó porque creía tener el permiso, la aprobación filosófica de Iván. La idea de que todo está permitido dejó de ser una teoría de salón para convertirse en la justificación de un parricidio. Esto nos lleva a la idea central de Dostoyevsky, la culpa compartida, la responsabilidad universal. O sea que la pregunta ya no es solo si eres culpable por lo que haces, sino también por lo que piensas, por las ideas que sueltas en el mundo. Exactamente. Es menos culpable quien desea un crimen y crea el clima para que ocurra que quien lo ejecuta. Iván no tocó a su padre, pero su conciencia lo devora, porque entiende que sus palabras armaron la mano de Smerdiakov. Es el horror de ver tus ideas más oscuras hechas realidad, y esa revelación lo destruye. Así que, al final de todo, este retrato de una familia rota es en realidad un espejo de las grandes luchas del ser humano. El asesinato es casi una excusa para explorar la fe, la duda, la libertad, la responsabilidad moral. Sin duda, los fragmentos nos muestran que cada personaje, desde el bufón de Fyodor hasta el casi santo Alyosha, lleva dentro la capacidad para lo peor y para lo mejor. No hay respuestas fáciles. Dostoyevsky no nos da un verdicto, nos obliga a sentarnos en el banquillo con sus personajes y a mirar la complejidad de nuestra propia alma. Reflexionando, hay una idea final que aparece en los últimos pasajes. Tras la muerte de un niño amigo suyo, Alyosha se reúne con un grupo de chavales y les dice algo que parece simple, pero que es muy profundo. Les dice: «Sabed que no hay nada más noble, más fuerte, más sano y más útil en la vida que un buen recuerdo, sobre todo cuando es un recuerdo de la infancia». Y esto nos deja con una última pregunta que late en toda la obra. En un mundo lleno de sufrimiento y dudas como el de los Karamazov, ¿puede un solo buen recuerdo, un instante de bondad pura, guardado desde la infancia, ser de verdad suficiente para la salvación de una persona? Es una idea potente para seguir dándole vueltas. Pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de Dostoyevsky. Y ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y compartirlo. ¡Hasta la próxima!